Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname. Un día más con el corazón dispuesto y listo para seguir estudiando la Biblia. Gracias por un día más estar con nosotros en este tiempo devocional en la palabra de Dios. En este día continuaremos con nuestro primer libro de Reyes, vamos al capítulo 2, en el tema Recuerda antes de mi ausencia. Y la palabra de Dios dice así. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También si tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manjaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Recuerda antes de mi ausencia. David va a morir pronto y dispone su testamento político a su hijo Salomón. Recordemos que el día de ayer, en el capítulo del día de ayer, Salomón fue por fin ungido como un rey por el profeta Sadoc. Y aquí el gran hombre y buen hombre que fue David aparece próximo a morir, y poco después, en el verso 10, ya es tarde, su vida se habrá terminado. Vamos a ver una forma tan poética en la que David se dirige a su hijo. Aquí vemos las instrucciones que David, próximo a morir, como acabamos de mencionar, dio a Salomón su hijo. ¿Por qué? Porque él ya era el siguiente para ser rey. Lo reconoce, David sabe que está a punto de morir y lo reconoce en el versículo 2. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Es un bello eufemismo para expresar el destino común de los mortales. Es verdaderamente hermoso. La muerte es un camino. No solo es un episodio de la vida, sino es una senda que conduce a otra vida mejor. Todos los hijos de Dios y herederos del cielo tenemos que pasar por ese camino. Todos debemos morir. Pero podemos, amados hermanos, irnos gozosos por ese camino, porque sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es esa vida que nos espera después de la muerte. Y el rey David estaba consciente de eso, por eso él dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, estoy próximo a morir. Para empezar, vemos cómo él está consciente de esto y se lo hace saber a su hijo. Y no por eso se tira en llanto, no por eso se deprime, no por eso se siente desfallecer emocionalmente. Le dice a su hijo, esto es lo que está a punto de pasarme, mi vida se termina, pero la tuya continúa. Y el primer punto que veremos en este día es, vive en el verdadero camino. Así como el camino del rey David se terminaba, el de Salomón recién empezaba. En el mismo versículo 2, el rey David le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. El versículo 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos.
Le encarga de forma general que guarde los mandamientos de Dios y que cumpla a conciencia con su deber como rey. Y le prescribe, para empezar, una buena norma para obrar la voluntad de Dios. ¿Cuál es esta buena norma? Guardar los preceptos de Jehová tu Dios, como le dice en esta parte del versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Tú y yo guardamos estos preceptos. Son, amados hermanos, son los consejos de un rey para otro rey. ¿Qué mejor forma de Dios para cuidarnos y procurar nuestro bien? ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir: yo guardo los preceptos de Jehová mi Dios, guardo sus caminos? ¿Por qué? Porque esta es una buena norma para obrar la voluntad de Dios. ¿Quieres hacerlo? Vive lo que la Biblia te ordena que hagas. También le enseña acerca del espíritu con el cual actuar. Le deja un buen espíritu para actuar. ¿Por qué? Porque dice: esfuérzate y sé hombre. Esto era necesario para un jovencito como Salomón, ya que él era como de unos 16 o 17 años. También el rey David le da un buen motivo para que él haga todo esto con gusto. ¿Y cuál es este motivo? Dice el mismo versículo: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Que cada uno cumpla la voluntad de Dios, amados hermanos. Podemos entonces estar seguros de que si cumplimos la voluntad de Dios, Dios cumplirá su palabra en nosotros. Recordemos que toda esta enseñanza también se aplica para nosotros. El versículo 4 dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. En aquel entonces las bendiciones eran algo completamente condicional. ¿Por qué? Porque seguían bajo la ley, seguían bajo esta forma de gobierno. Sin embargo, aún así, David le enseña a su hijo que debe amar a Dios, obedecer por amor, servir por amor, someter su voluntad para someterse a los mandatos de Dios por amor. Esto es vivir en el verdadero camino. Como punto número 2 tenemos: no dejes nada pendiente. El versículo 5 dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Este hombre mató a forma de traición a otras 2 personas. Le da instrucciones particulares con respecto a ciertas personas para que sepa lo que debe hacer. Y con cada uno es específico. Y a pesar de que David le dice más adelante: tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Incluso más adelante dice: y harás descender sus canas con sangre al Seol. Amados hermanos, esto es una forma en la que el rey David se empezó a expresar por su enojo, por lo que él había sufrido. Sin embargo, él le enseña a su hijo que no debe guiarse por sus emociones. Le dice: tú harás conforme a tu sabiduría. Tú y yo, amados hermanos, si alguien nos traiciona, tal como le pasó al rey David, no una, no dos, sino muchísimas veces durante todos los años de reinado, no debemos vengarnos. La Biblia nos enseña a que nosotros no debemos vengarnos. Nosotros no debemos desear la muerte de otras personas. No es un acto que debemos imitar en la vida de ningún individuo ordinario. Incluso la Biblia en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Y esto es lo que debemos cuidar. Aunque alguien nos dañe, debemos actuar conforme a la sabiduría, no dejando que ninguno de esos dolores, que ninguna de esas aflicciones quede guardada en nuestras vidas y nos haga vivir resentidos. Es por eso que no debemos dejar nada pendiente, tal como se lo dice David a Salomón, su hijo. Y finalmente, punto número 3, el fin y el inicio de un reino. En el versículo 10 dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 40 años de estar haciendo lo correcto, pero también fallando. La vida de David nos enseña muchísimo a nosotros. La vida de David nos muestra cómo es que una persona, a pesar de haberse equivocado un sinfín de veces, la Biblia seguía refiriéndose a él como el hombre conforme al corazón de Dios.
Lo que tú y yo debemos hacer es precisamente esto, vivir una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo conocemos el corazón de Dios? A través del estudio bíblico, a través de la Biblia. Cuando nosotros abrimos las Escrituras y nos llenamos de ella, estamos conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Y ahora debemos poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Como primer punto, vivir en el verdadero camino, ponerlo en práctica en cada área de nuestra vida, soltando todo aquello que nos está retrasando, que nos está obstruyendo el avanzar hacia esa vida perfecta delante de Dios. Y es lo que debemos hacer según el segundo punto, no dejar nada pendiente. Todo lo que David le encargó a su hijo, Salomón lo cumple. De hecho, lo estaremos estudiando en unos capítulos. Tú y yo aprendamos de esto. Aprendamos cómo es que David guía a su hijo para que tenga una buena vida. Y es esta misma voluntad de Dios que permitió que estas escrituras llegaran hasta nosotros para que tú y yo también tengamos una larga vida y una vida de bendición. Una vida que tendremos pruebas, tendremos aflicciones, pero estaremos viviendo en la voluntad de Dios. Esta cita bíblica es hermosa. Y lo que viene a partir del día de mañana lo es todavía más. Gracias por habernos acompañado en este día tiempo de devocional. Nos vemos el día de mañana. Dios bendiga tu vida y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este